Buenas tardes, soy Juan Solano, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. Hoy hablaremos acerca de Raymond Cattell. Bueno, Raymond Cattell habla sobre el funcional de los rasgos. Hablaremos un poco acerca de su bibliografía. Cattell nació en Staffordshire, en Inglaterra. Tuvo una niñez feliz, tuvo padres estrictos, estos permitían disponer libremente de su tiempo. Inicia la Segunda Guerra Mundial cuando él tenía 9 años. Él cuenta que en una mansión que estaba cerca de su casa se hizo un hospital y que muchas veces él recordaba haber visto vagones llenos de soldados heridos que habían regresado desde los campos de batalla de Francia. También compite ferozmente con su hermano. Podemos ver que a los 16 años se inscribió en la Universidad de Londres y estudió física y química y se graduó con muchos honores. En 1924 inicia sus estudios en psicología. Igualmente en la Universidad de Londres trabajó con Charles Spearman, el eminente psicólogo estadístico e inventor del método del análisis. Cattell decidió aplicar el análisis factorial a la estructura de la personalidad. Esto tiene una diferencia de Spearman, que lo había usado para medir las habilidades mentales. A continuación hablaremos sobre los aportes de Raymond Cattell en la personalidad. Dice que es lo que permite una predicción de lo que una persona hará en una situación determinada. Esto quiere decir que la personalidad para Raymond Cattell es una predicción de una persona ante una situación predeterminada, lo que quiere decir que alguien ya se predispone ante algo que va a suceder. También podemos ver que es un elemento estructural básico de la personalidad. El elemento estructural básico de la personalidad es el rasgo. Este posee varias tendencias reactivas generales y características permanentes. Podemos ver que diferencia por partes, que es la respuesta, la función, la situación y la personalidad. Cattell también creía que la exploración de los rasgos nos ayudará a entender una estructura y una función de la personalidad. Hablamos sobre los rasgos subyacentes. Los rasgos subyacentes permitirían hacer predicciones acerca de la conducta propia y de los demás. A continuación vamos a hablar sobre tipos de rasgos. Podemos ver que tienen orígenes constitucionales y ambientales. Los constitucionales son determinadamente biológicos y ambientales son debidos a experiencias e interacción con el ambiente. Tenemos contenidos. En los contenidos podemos encontrar rasgos de capacidad o aptitudinales, rasgos de personalidad o temperamentales y los rasgos dinámicos. Empezaremos con el primero, que es rasgos de capacidad o aptitudinales. Estos son recursos para resolver problemas. Vamos posteriormente con el de personalidad o temperamentales, que es una forma peculiar de cada persona. Y por último, rasgos dinámicos, que son relacionados con la motivación o causa del comportamiento. A continuación hablaremos sobre nos falta rango de aplicación. En el rango de aplicación se encuentran dos subtemas: rasgos comunes y rasgos específicos. Rasgos comunes en todos los individuos y rasgos específicos que son exclusivos. Posteriormente hablaremos sobre la significación. Encontramos rasgos superficiales y rasgos de fuentes o profundos. Los rasgos superficiales, estos son conductas que aparecen y que no varían respuestas, que son, por ejemplo, integridad, honestidad, autodisciplina, entre otros. Y los rasgos fuentes o profundos son que unifican tipos de conductas que real y empíricamente tienen que ir juntas. Es el rasgo que actúa como verdadera causa de la misma. A continuación vamos a hablar sobre el rasgo. Primero, se dice que son consideraciones previas. Son la relación entre el rasgo y su cualidad predeterminada. En contra de utilizar términos de lenguaje para denominar los rasgos, creaba confusión, cargados de juicios de valor. Además, propuso la utilización de letras, índices universales, además términos griegos y neologismos. Posteriormente hablaremos sobre 3 tipos de datos según Cattell. Los 3 tipos de datos según Cattell son analizar, indagar y evaluar la personalidad. Hablamos sobre dato L, que es dato de vida, dato Q, datos de cuestionario, y dato T, datos de test. Datos L, life o vida, son hechos de la vida real, por ejemplo, edad, nivel educativo. Datos Q son cuestionarios, por ejemplo, datos informados por la persona que puede mentir o autoengañarse, autoinformes. Y por último, datos T, que son los test, hacen referencia a las pruebas
en que la persona evaluada no es consciente de la relación que existe entre su respuesta y las características de la personalidad. Estas provienen muchas veces de la asociación entre conducta y registro psicofisiológico. Posteriormente hablaremos sobre el análisis factorial. En el análisis factorial encontramos técnica estadística, reducción de datos y explicar las correlaciones entre variables observadas. Este se origina en psicometría y se usa en las ciencias del comportamiento, tales como ciencias sociales, marketing, gestión de productos, investigación operativa y otras ciencias aplicadas que tratan en grandes cantidades de datos. Podemos encontrar acá la AFE, que es descubrir. Vamos con la siguiente. Cuestionarios de personalidad. En los cuestionarios de personalidad encontramos una gran variedad. Por ejemplo, el CPQ, que es para niños de un rango de 8 a 12 años. El ESPQ, que es para niños de un rango de 6 a 8 años. El HSPQ, solo para adolescentes. El 16PF se divide en dos, 16PF de adultos y 16PF5, que es el revisado. Cantidad excesiva de factores, podemos encontrar factores primarios, factores secundarios y los factores globales, que son 5. Extroversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. Vamos a hablar sobre una tabla en la cual denomina a los factores con letras del abecedario, se clasifican en nombres y en rasgos. Podemos encontrar el factor A, que es sisotomía y afectomía, y el rasgo de retraído sociable. Para Random Cattell, él puso nombres inventados o difíciles de explicar, y los rasgos son como que un poco más comunes, por ejemplo, retraído sociable, sisotomía y afectotomía. Hablaremos sobre rasgos secundarios. Aquí encontramos factores como neuroticismo, extroversión, apertura. En neuroticismo encontramos sus pros y sus contras en la descripción de estos rasgos. Por ejemplo, ansioso versus calmado, inseguro versus seguro, etc. En la extroversión igual encontramos sus pros y sus contras. Sociable versus retraído, afectivo versus reservado, amistoso versus distante, entre otros. En la apertura encontramos original versus convención, amplioso versus intereses estrechos y curioso versus indiferente. También encontramos factores como de agradabilidad y escrupulosidad. Igualmente, en la descripción de los rasgos encontramos pros y contras, por ejemplo, en agradabilidad, amable versus irritable, cortés versus grosero, y en escrupulosidad versus negligencia, bien organizado versus desorganizado. Hablaremos de algunos datos acerca del 16PF. Estos datos son con validez de 12 a 18 meses. La descripción de la propia personalidad. Este no presenta conclusiones firmes sobre sus capacidades. No existen aspectos firmes sobre sus capacidades y no existen aspectos concretos o incorrectos de la personalidad. A continuación, vamos a dar un mini resumen acerca de Raymond Cattell. Raymond Cattell se centró específicamente en los rasgos. Habló también sobre la personalidad. Decía que la personalidad es la predicción de lo que una persona hará en una situación determinada. Habló sobre el origen, que se divide en dos, como habíamos visto, constitucionales y ambientales, el contenido, que se divide en tres, rasgos de capacidad o aptitudinales, rasgos de personalidad temperamentales, dinámicos, los rangos de aplicación, que son dos, comunes, específicos, la significación, que son dos igual, rasgos superficiales, rasgos de fuentes o profundos. Habló qué son los rasgos, por ejemplo, consideraciones previas, tres tipos de datos: analizar, indagar y evaluar la personalidad, datos de vida, datos de cuestionario y datos de test. Hablamos sobre análisis factorial, sobre los cuestionarios de personalidad, que son algunos que se dividen para niños de rangos de 8 a 12 años, adolescentes, adultos. Hablamos sobre rasgos secundarios, que se dividen en 5 factores: neuroticismo, extroversión, apertura, agradabilidad. Y para concluir, podemos ver que Raymond Cattell hizo muchos aportes a la personalidad en la psicología. Gracias.